ir trascendiendo o ir pasando por esos procesos de desidentificación con lo estrictamente biológico para finalmente fundirte o darte cuenta de que eres solo ser. ¿Me comprenden? ¿Ya? Entonces, esto de trascender la entidad estrictamente biológica incluye al ego, necesariamente. El punto es que cuando, como decía hoy día en clase, ¿ya? Cuando tú trasciendes la estructura estrictamente biológica, no dejas de ser. Al contrario, eres cuando eres más plenamente, en conciencia. Por lo tanto, no estás impedido manejar, no estás impedido comer, no estás impedido tener hijos, no estás impedido dirigir tu empresa, no estás impedido fumar si te gusta fumar, no estás impedido a nada, porque nunca lo estuviste. Y ahora, porque siempre estuviste siendo, y ahora que estás siendo, sigue siendo. Entonces, si andabas disculpa a los sadhus que andan en la India, a poto pelado arriba de una montaña, ¿ya? Y comiendo, no sé, por raíces, diciendo om, om, om todo el día, ¿ya? Y trasciendes tu condición humana, vas a seguir a poto pelado diciendo om, om, om todo el día y quizás comiendo raíces, o no sé, porque de alguna manera estabas haciendo de esa manera y al no haber contradicción, quizás no te van a ganar a comer tu McDonald's. ¿Me comprenden o no? Pero si yo estoy en el tiempo, en el espacio, estoy en el logro, en donde alguna vez yo soy a partir del logro, ahora que soy distinto y que soy, voy a ser mejor porque voy a comer en McDonald's. Cuando está en ese estado, la diferencia desaparece. Entonces, simplemente lo que está sucediendo es lo que está haciendo y está haciendo con lo que está sucediendo. Entonces, si realmente se un señor que está a vuelta bailado y dice, llega un gringo y le dice, oh, very good McDonald's, ¿ya? Y el tipo le pasa a McDonald's y puede ser que si le surge y le parece natural en ese proceso decir, qué rico, y se lo coma. Porque no ves diferencia. O puede decir, very nice, but not like McDonald's. Y listo, se acabó el cuento. Porque no hay contradicción, no hay temor a ser quien es. ¿Estamos? Entonces, de alguna manera, cuando uno entiende que todas las acciones que uno hace en esta realidad, lo único que hacen es confirmar lo que tú no eres. Cuando te das cuenta de que estás en esa parada siempre y sueltas eso, es cuando tú empezaste a soltar tu identificación con el ego, con tu biología, con tu soy a partir de las consecuencias que genero. La consecuencia y la causa son lo mismo, porque es solo ser. No hay diferencia. ¿Me entiendes? Cuando rompe esa separación, se acabó. No necesitas venir más para acá. Y como te digo, no implica el que decir, ahora soy y me voy a la montaña. ¿Para qué? Si estoy siendo en todas partes. No necesito irme a la montaña. ¿Ya? Y si estoy en la montaña y dije soy, bueno, y me quiero ir abajo, bueno, ahí, pero no sé si tendrá ganas él de decir bajo a la tierra o me va a la montaña. Quizás sí, no sabemos, tendría que preguntárselo a esa individualidad. ¿Y por qué esa individualidad? Porque de alguna manera, como dijo Pedro, cada cosa que existe en la existencia es única, es irrepetible. Y no hay posibilidad que hayan dos cosas iguales. Entonces, ¿qué pasa? Esa expresión del ser que surgió en ese instante es única, con sus propias características. Ahora, ¿qué pasa? Su conciencia está identificada con la totalidad, pero su experiencia sigue siendo relativa. ¿Me comprende? Entonces, por mucho que tú estés en el ser, igual el hambre, tu cuerpo le dice, hey, comamos, comemos. Hey, dormamos, dormamos. ¿Me comprenden? Entonces, el llegar a ser plenamente, que las cualidades del ser se instalen plenamente en ti, no tiene nada extraordinario, porque nunca dejaron de estar. ¿Cuál es la diferencia entre el antes y el después? Ahora soy consciente, antes no era consciente. Es todo eso. Por lo tanto, no es nada extraordinario tampoco, ni lo que pasa tampoco es nada extraordinario. ¿Cuáles son las consecuencias, como no hay acciones y consecuencias, de ese estado de conciencia? Que ya no vuelves a la tierra, nada más. Eso es todo. ¿Ya? Y que, con toda seguridad, lo que tú puedas decir resuena en la conciencia de otras personas
Y antes lo que podías decir no sonaba de acuerdo a las condiciones y a las necesidades de quienes estaban recibiendo eso en relación a eso que tiene que ver más con el relativo. Entonces, como yo le he dicho siempre a los alumnos en clase, ¿ya? Una persona trascendida o iluminada puede ser infalible, es infalible respecto al ser. Y eso se lo puedo asegurar. Pero no es infalible respecto al relativo. Por lo tanto, eso que el maestro no se equivoca, perdónenme que le diga con todo cariño, con todo respeto a todos los maestros del universo, es una fantasía. No se equivoca respecto al ser. Y por eso es una autoridad frente al ser. Pero frente al mundo relativo, funciona de acuerdo a las leyes relativas. Por lo tanto, la infalibilidad para nadie existe en este estado de conciencia. Entonces, el pensar de que un maestro es infalible es una fantasía. Si es infalible respecto al ser, porque su experiencia está viviendo. Incluso más, puede generar todas las condiciones para que la persona pueda acercarse a esa realidad. Pero quien finalmente da el paso es la persona. ¿Y por qué? Porque la persona nunca ha dejado de ser independiente. Cuando no está dormido no deja de ser. Sigue siendo igual dormido. Cuando está despierto, estaba dormido. Pero no perdió sus condiciones, ni perdió su cualidad, ni perdió nada. Simplemente estaba dormido. Entonces, entre una persona despierta o trascendida y una persona no trascendida, es la misma entre una persona dormida y una persona despierta. Nada más. ¿Te quedó claro cuándo? ¿Ya? Entonces, por eso es importante entender, porque muchas personas piensan o creen que cuando uno se muere, ya quedó listo. ¿Ya? No es así. Para las personas que no creen en el renacimiento, ¿ya? Hay ciertos, yo estoy hablando bajo mi punto de vista, bajo mi perspectiva, bajo una formación específica que tiene que ver más con Oriente y con Occidente, ¿ya? Por lo tanto yo estoy hablando desde ese punto de vista, desde esa parcialidad. ¿Por qué? Porque todo lo que yo digo está dentro del ámbito del relativo, si bien es cierto toca el ser, ¿estamos? Pero desde ese puntito de ser ya entramos en el mundo relativo. Por lo tanto, no necesariamente estoy hablando de la totalidad de lo que es. Quizás hay muchos aspectos ya que o yo desconozco o que no están presentes o que tengo que excluirlo para poder explicar otras cosas. ¿Estamos? Entonces, bajo la perspectiva que yo estoy planteando en este momento, hay ciertas religiones orientales en las cuales plantean de que el ser humano puede volver a la Tierra y seguir trabajando acá, o situarse en un plano más sutil y desde ese plano sutil seguir su proceso de expansión de la conciencia hasta finalmente trascender esa dualidad. Por lo que como humanos lo que necesitamos trascender es nuestra condición humana. Pero si ¿y qué es lo que significa eso? Trascender la dualidad como percepción. Y que lo que pasa a ser parte de nuestra experiencia es la unidad y no la dualidad. Es donde podemos experimentar la diversidad sin perder la conciencia de unidad. Entonces, donde de alguna manera nuestra conciencia está en el absoluto y nuestro convivir o nuestro diario vivir está en el relativo. ¿Estamos? O en la diversidad. Dicho de otra manera también, es lo mismo. ¿Estamos? Entonces, siendo mar, no pierdo la perspectiva de la ola, y no siendo bola, no pierdo la perspectiva mar. Reconozco el nombre, reconozco la forma, reconozco el nacimiento, reconozco la muerte. Ya, la ola nace, muere, nace, muere, nace, muere. ¿No? ¿Ya? Entonces, pero lo que necesita es trascendió la dualidad. Entonces, por lo tanto, si está en otra dimensión, sin cuerpo, con emociones, con pensamiento, ¿ya? Con mente o emociones, y es el ser que hace que eso exista, puede seguir identificado con la dualidad. Y por lo tanto sigues atado a los pares de opuestos. Y por lo tanto puedes trascender desde allí. Entonces, para las personas que no creen en el renacimiento, pueden decir, bueno, yo me sitúo en una realidad más sutil, más refinada, donde no vuelvo acá, pero sigo trabajando para llegar finalmente a trascender la dualidad. Entonces, no necesariamente necesitamos siempre renacer para estar acá.
según los que plantean eso, dicen que es más fácil ya trascender acá que arriba, porque como arriba hay menos intensidad de pares de opuestos, hay menos diferencia, hay menos sufrimiento, hay menos dolor, ya el motivarse ya a trascender es más difícil. ¿Por qué? Hay menor incomodidad, por decirlo así, ¿no? ¿Alguien está haciendo una pregunta? Sí, ya? yo, un poco a lo último que dijiste, ¿cómo podemos seguir con esta dualidad si tenemos esta experiencia de muerte, de trascendencia, del no cuerpo? ¿Sigue el ego? ¿Por qué puede seguir esta dualidad en nosotros? Porque lo que pasa es que para que el ser pueda existir como manifestación necesita estar en la dualidad. Cuando no tiene cualidades es absoluto. Y cuando tiene cualidad o dualidad ya deja de ser absoluto y pasa a ser relativo. Porque imagínate un frío absoluto, ya estaríamos sonados. ¿Ya? Es inmodificable, en el fondo absoluto se entiende como inmodificable, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera, cuando el ser, ¿ya?, toma conciencia de sí,